Bueno, ya puse recording in progress, así es que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén presentes. Y bueno, las reuniones anteriores no estuvieron todos y todas. Había unos que entraron, otros que les sacó el sistema, otros que no pudieron llegar. Entonces sí me gustaría saber quién estuvo, o sea, quién le faltó alguna de las clases anteriores. Eso sí me gustaría saber para fortalecer lo que ya habíamos dicho. Entonces, me gustaría que levanten la mano las personas, o sea, aquí tienen esto que dice reacciones, ahí pueden aplastar y levantan la mano quien no estuvo en alguna de las clases para yo identificar si es que alguno de ustedes, por ejemplo, quien no estuvo en la constelación del objetivo. Alguien que no pudo asistir a la constelación del objetivo, por favor, alce la manito. Nadie alza la manito, no puedo ver ninguna manito. Eso significa que todos estuvieron en la constelación del objetivo. ¿Quién no estuvo en el tetralema? La Anita, alza la manito de veras, no la virtual. Anita una, María de Lourdes otra, ¿alguien más? Dos. No sé si la Erika solo se hace así el pelo o está haciendo yo. Ya, listo. Entonces, dos personas no estuvieron en lo del tetralema. ¿Hay alguna pregunta, duda o situación con el tetralema? Voy a empezar a compartir pantalla para poder trabajar en lo que es el tetralema, que aquí le tenemos al tetralema. Espérense un momentito. Aquí está el tetralema. Listo, yo les voy a mandar este PowerPoint porque todas las estructuras están qué hacer. Ya, por ejemplo, están con pasos y con procesos, es decir, proponer, trabajar sobre el tetralema, si es que el tema está en toma de decisiones o alguna situación que la persona le cuesta elegir o se encuentra en una trampa de doble alternativa. Cuando uno está entrampado en una doble alternativa, pierde de todas formas. Entonces, el tetralema ayuda a ampliar la visión de que no solamente tenemos entre sí o no para elegir, sino que hay muchas otras elecciones que podría hacer. Entonces, en este punto, por ejemplo, déjenme ver si es que puedo tener, aquí tenemos el tema. Entonces, el tema es el que se mueve o el focus del tema, es decir, habíamos dicho que ustedes vieron cuando lo hicimos virtualmente, porque por lo general todas estas constelaciones estructurales las trabajamos con personas. Sin embargo, ustedes pueden trabajar aquí en la pizarra o con un PowerPoint con el cliente, decir, bueno, tú ahorita estás en el foco del tema que quieres elegir. Esta sería una alternativa. Y le ponen al tema aquí al lado del sí, ¿ya? O aquí encima del sí, como que se parara encima del sí el tema. Y se le pide a la persona que perciba si siente más fuerza, si siente menos fuerza, si está cómoda, incómoda, si es igual que cuando estaba antes o si es diferente de lo que estaba antes. No sé si es que alguien quiere hacer el ejercicio porque esta es otra forma de hacerlo cuando estamos trabajando con plantillas. Entonces ustedes pueden hacerse unas plantillas, es decir, cogen Fomix y ponen encima sí, ponen no, nada de lo anterior, ambas opciones o ninguna opción. O otra opción.
Ya, entonces pueden hacer plantillas y las ponen en el piso y le piden al cliente que haga de focus, es decir, una parte de la persona que tiene que ver con la decisión de ese tema. La vez anterior nos ayudó Erika para trabajar esto y lo hicimos con representantes y lo hicimos que de alguna forma estén presentes solamente las alternativas y la Erika que era que tomaba las decisiones, el resto apagamos las cámaras. Entonces le pedimos a Erika que mire las opciones y que nos diga con cuál se siente más cómoda. Ya, y lo que hicimos fue que se ponga en las diferentes opciones, se puso en el no y lo que nos dijo es que no se sentía cómoda, cogimos el no y la pusimos a un ladito, es decir, queda descartado. Después se puso en el sí y ahí se sentía cómoda. Entonces a este sí le pusimos como una opción que podría ser válida. Después le hicimos poner con ambas opciones y ahí se sintió intranquila, se sintió rebasada, como que no era, y se puso esta opción a un lado porque esta no funcionó. De ahí se le pidió que ponga en ninguna opción, no elegir. Aquí igual no se sintió cómoda y esta opción salió de aquí y la pusimos a un ladito, salió de la palestra. Después se puso en la siguiente opción ya y esta salió también. Pero después, ya este era el focus del tema, resulta que ¿se acuerdan que Camilo quedó también prendido de esta opción? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es duplicar la... déjenme ver si es que puedo duplicar la diapositiva esta de aquí. Entonces, a ver, tamaño, posición, formato, cambiar forma, fuente, gráfico. Ya no lo logro, pero era como que había dos focus. Arriba había uno copiar, no sé. Déjame ver dónde está aquí. Vuelve a pararte sobre la figura. A ver, espérate, estoy en la figura, pongo aquí. No, ahí decía copiar cuando haces clic derecho. Ya, hago clic derecho a copiar. Ahí dice copiar, eso, Ya, y pegar, ahora pega. Pegar. Eso, Ya, vea, ya tienes dos temas, dos ya, focus. ya dos focus. Entonces quedaron dos focus que era con cuál de las dos se sentía mejor. Era sí, que necesitaba elegir sí una de las dos alternativas y tenía las dos alternativas, los focus de las dos alternativas ahí. Y a la final, la mejor. Porque recuerden que dentro de la entrevista la Erika no podía elegir porque todavía no estaba en sus manos elegir. Era una posibilidad que elija. Entonces esas situaciones también hay que aclarar. Y aclarar significa que el cliente se dé cuenta que cuando no te proponen algo, o sea, no estás con las opciones en la mano, no puedes elegir porque todavía no son una opción válida ni clara que dices esto sí y esto no. Eso fue lo que pasó, sin embargo, aquí se puede variar el lenguaje y decir con cuál te sentirías o te vas a sentir más cómodo o con más fuerza si es que te proponen. Y ahí fue que se sintió con más fuerza con un proyecto que realmente con lo que pasaba. Entonces, eso fue lo que trabajamos la vez anterior. Y aquí ustedes ven que pueden trabajar la misma situación con plantillas. Esa es la única diferencia de trabajar con plantillas.
Ustedes ponen las plantillas, el cliente se pone encima de las plantillas y puede ir viendo qué sucede o puede ponerse delante de las plantillas. Recuerden que esto no es así se debe hacer, sino ustedes van percibiendo cómo está esta situación con el cliente, es decir, se puede poner delante del sí y ver qué pasa con su cuerpo, si hay comodidad, no hay comodidad, o se puede poner sobre el proyecto o sobre el otro trabajo, delante, o cuál es la posición más cómoda y dónde se siente más cómodo con esto. Entonces, esta es una propuesta de trabajo de diferentes maneras con esta forma de constelaciones estructurales, o si ustedes están trabajando en línea, pueden hacerlo de la manera que ven aquí. O sea, cogen figuras y ustedes van trabajando con estas figuras y las pueden poner en bonito, pueden poner imágenes en las figuras o pueden hacerlo de diferentes maneras. No sé si es que está claro hasta aquí. Hablen o callen para siempre, chicos. Pongan deditos si es que sí, pongan carita triste si es que es no. No me van a frustrar, me van a traumar. Margarita, ¿podemos hacer otro ejemplo? Porque siempre con la práctica uno como que aprende más. Hicimos uno con Erika, muchísimas gracias, pero podríamos, si hay factibilidad de poder hacer otra práctica. Ya. Por favor. A ver. Yo tengo un pedido. Tengo algo en el celular que se me cierra a cada rato la pantalla, entonces voy a entrar desde la computadora porque no puedo ver las diapositivas y no estoy siguiendo la secuencia de la explicación. Ya vas a salir y vas a entrar por la computadora. Perfecto. La Tati va a estar lista para recibirte en las puertas del cielo. Buenas noches con todos. Marta, una consulta. El cielo era de la nube. Listo. Ya. Entonces, recuerden que esto no es solamente las imágenes, es un proceso. Marta, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Marianela te está pidiendo la palabra, por favor, Marta. Ya. Listo, Marianela, siga. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Marta. Tenía una consulta. A lo que vamos colocando las respuestas en la diapositiva, ¿nos da el mismo efecto o sea, creería que sí, no, pero quiero estar segura, ¿nos da el mismo efecto de pisar en el sentir? Porque tú puedes irle moviendo con el mouse y colocar en donde quisiéramos, pero tal vez eso no nos desconectaría de una respuesta certera. Y estoy de acuerdo con Janet de hacer una práctica para poder sentir esta inquietud que también tengo. Ya, verán, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Ustedes lo van a hacer con lo que ya conocen. Es muy importante familiarizarse con ciertos elementos que ya han trabajado o que ya conocen, porque ahí ustedes van a sentir más seguridad. Entonces pueden coger unos vasitos, pueden coger elementos y decir un vasito y le ponen sí arriba. Al otro vasito le ponen no arriba. Al otro vasito le ponen ambas opciones, al otro vasito ninguna de las dos y al otro vasito algo diferente. Esas son las estructuras. Entonces ustedes ya han trabajado con vasitos, han trabajado con figuritas, inclusive muchas de ustedes hicieron las figuritas, ¿se acuerdan? Ya. Entonces es importante reciclar, digo yo, y reciclar, si es que ya me construí las figuritas de plastilina, ya me mandé a hacer, ya me compré las de estas, o ya recorté los Fomix para hacer plantillas, que lo habíamos ido trabajando mucho tiempo, entonces ustedes ya deben tener elementos para poder trabajar
en este modelo, ¿ya? Porque cuando se trabaja, digo, one to one, es 1 a 1, más o menos es como un coaching, ¿ya? Cuando se trabaja en grupo y hay otras personas, entonces ahí sí se puede decir que es una constelación. Entonces, ustedes ya tienen figuras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Van a tener la oportunidad de trabajar en parejas. Entonces, quiero que vean un tema. Todos, todo el tiempo estamos eligiendo cotidianamente hasta qué vamos a comer, qué sí queremos, qué no queremos. Después elegimos cotidianamente si queremos quedarnos con la misma pareja o no. Es raro, pero a veces uno dice, chuta, ya no puedo más, estoy harta, ya me voy, o ya no es lo que quiero. Y vuelvo a elegir. Ya elijo el trabajo en el que quiero quedarme, ya, porque no es que tengo que quedarme, sino que yo elijo quedarme en ciertas cosas. Entonces, hay muchas cosas que estamos eligiendo cotidianamente. Entonces pueden utilizar, lo importante de esto es que no sea un juego, sino que sea algo real, para que ustedes puedan trabajar en algo real de ustedes. Entonces pueden hacerlo de esa manera, pueden hacerlo también en la pizarra que hay, las personas que saben usar la pizarra electrónica, que hay cómo hacer dibujos, hay cómo hacer opciones, así como yo tengo en el PowerPoint. Así hay cómo hacer en la pizarra que hay dentro del Zoom, ¿ya? O si no, con los vasitos. Y ustedes hacen, primeramente, lo más importante es el proceso de la empatía, de que el cliente se sienta contento y que le valga la oportunidad de explicarle, bueno, que es una manera de ampliar la visión, es una forma de tener seguridad o posicionarse de una forma más firme dentro de una opción que tal vez me está causando inestabilidad. Entonces, explicar bien eso, explicar el proceso, proponer el trabajo, hacer una entrevista, porque no es cuestión de que ya ponte y cenar, sino cuál es el tema, cómo estás con el tema, cómo te sientes con el tema, es decir, qué es que no has logrado elegir, que tal vez sientes que pierdes algo, que estás 50 y 50, que tienes miedo a equivocarte. Entonces, es mucho la entrevista. Y cuando ya ustedes entienden y se ponen empáticamente en el lugar del otro o de la otra, ¿ya? Entonces ahí sí uno dice, bueno, entonces, ¿te parece si configuramos? Y configuramos se ponen las opciones ahí y se explica cuáles son las opciones. ¿Ya? O pueden ir poniendo las opciones de acuerdo a lo que van conversando, es decir, bueno, si es que tomaras esta opción y es sí, esta sí es que rechazaras la opción, esta es no. Si es que tomaras las dos opciones, o sea, ambas opciones, sí. Si es que rechazaras ambas opciones, van abriendo el tema. Entonces, Tati, no sé si es que hacemos ya grupitos de 2 personas para que puedan practicar el tetralema. Ustedes ya deben tener, aunque sea papelitos. Recuerden que esto no es cuestión de tener los elementos, sino decir ese rato, cogen una hojita de papel bono, por último una hojita de cuaderno, rompen y hacen papelitos y ponen las opciones y pueden trabajar. Y pueden pedirle al cliente inclusive que dibuje en un cuaderno las opciones y que con el dedito ponga encima, decir, a ver, ya, vas a sentir con tu mano, pon en la opción sí, percibe tu cuerpo, pon en la opción no y percibe tu cuerpo. Para eso es la creatividad de ustedes, de cómo quieren manejar y qué elementos tienen para manejar con la otra persona o qué se les ocurre ese rato. Recuerden que los facilitadores somos artistas de la improvisación.
que es lo que asoma ese rato, lo que de alguna forma sale ese rato que se me ocurre y uso. Y funciona. Es confiar que ustedes tienen los recursos y que todo recurso funciona, ya sea en la pantalla, porque algunos tienen inteligencia visual. Entonces, cuando tienen inteligencia visual, posiblemente les funcione mirar colores, mirar el tema, decir, a ver, aquí en esta posición, no más arriba, más abajo. Inclusive pueden decir, a ver, toque en la pantalla el sí, el no, el focus, de cómo te sientes. Si no se sienten cómodos con el manejo de computador y pantalla, ya tienen los vasitos, tienen los papelitos, tienen lo que se les ocurra y tengan a la mano. Lo importante es que ustedes tomen el modelo, o sea, se sientan cómodos y cómodas manejando el modelo y tengan claridad de cómo hacerlo. Y para eso tienen toda la razón, necesitan hacerlo. ¿Preguntas, dudas antes de ponerles a trabajar? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Yo tengo una. Camilo, dígame. Solo por confirmar que estamos hablando de dos opciones ciertas, no posibles, sino ciertas. Ya, sí, no es que es una posibilidad. Cuando hay una elección, ya está en mis manos. No es la elección de un tercero, es mi elección primeramente. Eso hay que, como facilitador es importante, no decir mi hijo tiene dos opciones, no, yo tengo dos opciones, o de trabajo o de comida por último, pero está en la refri, está en mis manos para coger y preparar, o sea, que sea cierta. Porque o si no ya cambiaría el lenguaje, y cambiaría el lenguaje es la posibilidad que más cómodo te sientes o la posibilidad que más te hace crecer. Ya no es una opción, ya no es una elección. No está en mis manos porque todavía no me dan nada. Si es que yo tengo un helado de fresa y uno de vainilla y me dan a elegir el uno o el otro, ¿ya? Entonces yo siento que si es que cojo el de vainilla voy a perder el de mora, pero a mí también me gusta el de mora y no quiero perderlo. Entonces la opción es mezclar los dos, una bola de uno, una bola de otro. Esa podría ser una opción. La segunda opción sería no tomar helado porque no quiero elegir y prefiero no elegir y no tomo helado. O prefiero en vez de tomar helado me compro una pasta. Ya, entonces ahí salgo de esas dos alternativas, que de alguna forma es como que pierdo lo uno y gano lo otro y ahí me siento perdedor. Entonces es ampliar que puedes elegir muchas cosas. O no elijo nada de eso y en vez de un postre me como un almuerzo. O no como nada, por último. Entonces es cosas que son ciertas, que sí están en mi elección y de tomar una decisión que sí está en el presente, digamos. En el presente que va a afectar mi futuro. Entonces a eso estamos refiriendo. Y es ayudarle al cliente a aclararse también eso. Cuando conversamos con el cliente es aclarar si realmente es una certeza o de alguna forma se está adelantando a algo y eso le genera ansiedad. Cuando tenemos mucho futuro y nos adelantamos a las cosas, genera ansiedad, pero todavía no está en mis manos. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Margarita ya estaba alzando la mano. A ver, en el ejercicio anterior que hicimos con Erika, las opciones de la estructura nos hiciste representar a cada una de nosotros, el ninguno, el sí, el no, el nada de las anterior y ambas opciones. Pero al ser nosotros como personas que representamos las opciones, pudimos darle información de cómo nos sentimos, de cómo nos movimos, de qué es lo que sentíamos en nuestro cuerpo y le dábamos información a Erika. Pero al hacer ahora con figuras, con objetos, con papelitos, con otras situaciones, en este caso el cliente va percibiendo, el cliente va sintiendo y él es el que va a ir tomando las decisiones.
¿Así estoy bien? Ya. Sí, así es. Ya, inclusive puede ir tocando. Entonces es que en lo que es constelaciones estructurales y de solución de problemas, la INSA usa mucho la mano cataléptica, o sea, es como que la mano está flojita ahí, flojita, y es la mano la que representa, decir, bueno, yo salgo de mí y me pongo en el lugar de este proyecto. Entonces, decir, cómo le percibo el proyecto o de la opción o de la estructura, ¿ya? Y puedo percibir ahí. Es lingüístico, es neurolingüístico de cómo le conduces al cliente a la percepción de la alternativa que esté eligiendo. Que puede ser, ponga el dedito en el vasito, haga esto, o imagínate que estás frente, que puede ser también usar la imaginación, o que estás en lugar de. Funciona todo. Ya, gracias. Margarita, una pregunta. Dígame, Mariana. La persona que va a hacer el ejercicio, o sea, el cliente, tenemos que decirle las opciones, por ejemplo, le puedo decir, este muñequito de aquí representa a esta opción, tiene que saber, o simplemente es así como si solo que sé yo quién le va a ayudar en el ejercicio y la otra persona no. Esa parte, ¿cómo es, Margarita? Ya, verás, depende. Si es que haces una configuración oculta, ya, y decir, bueno, yo generalmente hago eso cuando tengo plantillas. Y plantillas es la persona que hace el trabajo no sabe qué hay debajo, solo percibe y se pone encima de esto, encima de esto otro, esto otro. Sin embargo, en línea es muy difícil hacer eso, a no ser de que lo hagas en la pizarra y tú sepas esa situación y le digas, a ver, ponte en esta opción, cómo te sientes y todo, y después le das la vuelta a la figura y dices, bueno, esta era la opción sí, en la que te sentías más cómodo o más cómoda, ya, cómo te va, y lo vuelves a probar ya que el cliente sabe cuál es la opción. ¿Ya? Entonces puedes hacerlo de diferentes maneras, de acuerdo también a la relación que se tiene con el cliente. ¿Ya? Si es que tú sabes que el cliente es demasiado mental, entonces puede funcionarte mejor que preferible no sepa cuáles son las opciones, sino que simplemente se ponga en la percepción y se cambie de lugares y perciba su cuerpo sin saber qué hay debajo, para que no le dé mucho hilo a los pensamientos cuando está trabajando. Por eso les digo que es tan importante la relación con el cliente, que tienes que conocerle más o menos cómo es. Y en una entrevista uno ya sabe cuando el cliente piensa mucho, le da mucha vuelta mental a la situación. Entonces yo les propongo que lo hagan y que ahí después van a surgir más preguntas tal vez. Anita, dime. Gracias. Ahorita me acuerdo de cuando hacíamos coaching, ¿te acuerdas que poníamos las sillas? Poníamos 4 sillas y se iba poniendo en una, en la segunda, en la tercera, y cada una significaba algo y se iba sentando. Y entonces me parece que se podría hacer también así con las sillas, o haciéndole como una figura en vivo, ¿no? Si fuera en vivo, o si no, le haríamos que la persona ponga 4 sillas, 5 son opciones, no me acuerdo, no, como 5 opciones son, ¿no? Mucho más de 5 opciones, porque pueden irse abriendo más opciones. ¿Es sí? No. Generalmente es un dilema cuando te sientes partido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, abrir. Porque le podríamos ir haciendo, siéntate aquí, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son? Piensa que y ahí el siguiente, y se va cambiando de puesto, pero así en 4. Yo pondría de espaldas las sillas y pasaría de un lado al otro, y la que es ninguna de las anteriores le pondría aparte de esas 4. Ninguna de las anteriores, para que vean las otras, ninguna de las anteriores. Y bueno, 7, sí. ¿no? Ya ves, eres muy creativa, Anita, ya encontraste cómo las sillas, entonces
así mismo pueden ir encontrando diferentes maneras. Eso es mejor si es que están presentes, ¿no? Ahora quiero ver qué hacen cuando están en virtual. Recuerden que hemos pasado año y medio, más de año y medio en virtual, ya casi 2 años estamos en virtual. Entonces, sí, bueno, ¿cómo lo van a hacer? De la forma como se puede hacer ahora. Mientras no estén vacunados todos, la gente difícilmente quiere ir a algo presencial. Y ahorita estamos en virtual. Entonces, si es que no hay otra pregunta así muy importante, nos vamos, Tati. Van a tener 45 minutos para poder hacer este trabajo. Margarita, Tati, ¿puedo pedir estar como observadora en un grupo de 2 compañeros porque no me siento clara en la información? Parece que sí falté yo a esa clase. Ya, yo creo que podemos hacer, deja ver. La Tati es la que arma los grupos, dígame. Pero podrías hacer, Dianita, tú de consultante y la otra persona te hace el trabajo, entonces ahí vas a aprender más cuando ya vivencias algo. Claro, es que si estás solo de observadora, no, la cosa es hacer, porque no tiene mucho. La cosa es hacer, sentir, percibir, que te surjan dudas. Entonces ahí puedes aprender, porque observando a veces como que solamente se van las cosas. Ok. Entonces, hacemos de 3, Margarita. Ya, podrían hacer de 3 y uno observa y retroalimenta. ¿Se acuerdan que era retroalimentar? El que está observando desde fuera, como que va haciendo observaciones. Yo me fijé en esto otro, ya que se hace el trabajo. Y de ahí cruzan y pasan a otra persona que hace el trabajo también. No sé si les avanza el tiempo 45 minutos para hacer los 3. ¿Cuántos grupos tienes, Tati? Pues si hacemos de 3, no, es que no me alcanza. Sugeriría que hagas de 2. De 2, sí, de 2 me alcanzan, porque ahí sobramos los 3 que somos, ya, déjame ver. De 2 y son 8 de 2. Vamos con parejitas. Voy a asignarles automáticamente y de ahí pues les reasigno si es que les toca. No. Un favor. ¿Nos podrían después enviar los nombres de los vecinos, de los afiches? Ya les pongo en el chat. Gracias. Listo. Entonces iniciamos, Marga. Tienen 45 minutos, dijiste, ¿no? Sí, 45 minutos. Ok. Acepten la invitación y entran automáticamente a la sala.
Bueno, chicos, a ver, Guillermo, tú vas a ser la persona que recoja lo que han trabajado. Bueno, entonces, ¿quién, un voluntario o una pareja voluntaria para que nos diga qué fue lo que lograron hacer o cómo plantearon el ejercicio y cómo evolucionó el ejercicio? Si Moraima está de acuerdo, yo quiero. Ok. Entonces, tenemos a Mariana y a Camilo. Ok, listo. No. Camilo y Moraima. No estábamos juntos con Camilo. No, yo sé. Ah, ya. Después de Camilo, entonces viene Mariana. Ya. Bueno, Ok. entonces, primero se me olvidó centrar. Me acordé como a los 10 minutos de haber iniciado. Entonces, eso es un detalle que lo menciono porque a veces se le pasa a uno lo principal, ¿no? El inicio como tal. Entonces, lo segundo, escogimos las figuras que representaran el sí, el no, el ambas opciones, el ninguna opción, el otra opción diferente y el tema. Yo me fui por el lado de que Moraima, una vez entrada, definiéramos la pregunta, un poco basándome en el que si uno tiene la buena pregunta, tiene la respuesta. Y sobre esa base, ella, y con el permiso de Moraima lo digo, estaba buscando una respuesta sobre una dieta y si esta dieta, más que si debería hacerla o no debería hacerla por una razón de salud, si debería hacerla acompañada de un médico o ella debería poderla hacer básicamente con su propia autonomía, no pensando en una razón de salud o no, sino pensando más en que quizás lo que a ella le dificultaba es que alguien la acompañara y le llevara control sobre esa dieta. Es decir, si la hacía acompañada de un médico, seguramente la llevaba a cabo. Si no la hacía acompañada de un médico, seguramente a la vuelta de un tiempo ya no la iba a continuar. Okay. Entonces planteamos la pregunta concreta si ella debería o no debería hacer esa dieta acompañada de un médico. Puesta la mano sobre el tema, entonces yo me fui por el lado de las sensaciones, no predisponiendo ninguna respuesta, no pensando en nada, no buscando salida, sino la pura y física sensación. A ella le dio una serie de sensaciones. Después, si quieres, entramos en eso, pero me voy a centrar más en el método. Y después, a su vez, en el no apareció otras sensaciones. Cuando entramos en ambas opciones, yo comencé a dudar y dije, bueno, pero ¿cómo pueden ser ambas opciones si la hace acompañado de un médico o no la hace acompañado de un médico? Lo único que atiné a decirle a Moraima es que no pensáramos por ahora en cómo se resuelve el problema, sino que me dijera la sensación que le daba. Porque yo mismo honestamente no sabía cómo eran ambas opciones, si es que la hace acompañada con médico o no, cómo se pueden mezclar esas dos opciones. Entonces ahí comencé a dudar si la pregunta estaba bien o no estaba bien planteada. Después ninguna opción también me dije, bueno, pero si la pregunta es si la hace acompañada de médico, ninguna opción, ¿cuál es ninguna opción? Pues que no haga nada, podría ser una opción. Y después otra opción diferente, vuelve y me surge la duda de una opción diferente a si la hace acompañada de un médico o no. Entonces, bueno, claro, internamente, y le dije a ella que por favor no pensara en ninguna opción diferente, sino que sencillamente pusiera la mano y sintiera lo que fuera que sintiera. Y claro, internamente yo debo reconocer que mi mente estaba pensando, ¿y qué otra opción hay? Que lo hace acompañada de, no sé, de un familiar o una amiga o qué sé yo, pero no quise decir nada para obviamente no contaminar, llamémoslo así, el ejercicio. Pero claramente, como se pidió de que hiciéramos el ejercicio al hacerlo, es que surgen las verdaderas dudas de la propia mecánica. Y por eso, más que en el resultado, me centro en la mecánica, en el método, y a mí personalmente me pasó eso. Y después nos fuimos por un lado muy interesante con Moraima, de entender por qué en el caso de ella el no le generó una sensación como de bienestar, es decir, no estar acompañada del médico. Y ahí nos fuimos por un tema de quizás porque ese no le generara bienestar y nos fuimos por el lado de como quién en tu familia y demás, y lo desarrollamos. Pero si están de acuerdo,
quisiera centrarme en el método porque ahí es donde comencé a dudar. Sí, sí, claro. Digamos que yo tampoco conozco el método del tetralema, o sea, lo que conozco es lo que hemos escuchado en estas clases con Margarita y con Tatis. Pero más o menos lo entendí y me gustó en el sentido de que pues siempre hablamos del dilema, de los dilemas humanos, pero realmente uno a veces se centra y solamente ve máximo 2 opciones. Entonces, yo le digo a la gente, bueno, si yo llego a la esquina de la calle, yo tengo la opción de muchas opciones realmente. Seguir derecho, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, devolverme o quedarme ahí en la esquina. Es decir, fíjense que ahí ya aparecieron 5 opciones. Pero si yo te lo planteo con una pregunta de Guillermo llegó a la esquina de la calle. ¿Él debe seguir caminando o quedarse quieto? ¿Cómo planteas tú la de ambas opciones? La de caminar y quedarse quieto. Bueno, es que lo que pasa es que eso es un poquito como el pensar fuera de la caja. ¿Sí? El que cuando uno se plantea el dilema o se plantea la problemática y solo el hecho de que metodológicamente te digas, bueno, tienes tales opciones. ¿Y qué otras opciones hay? Entonces, pero es que las otras las plantea el tetra porque dice ninguna opción. Ninguna opción. No sé, desaparecerte, no sé, puede ser una. Pero es y que otra opción diferente. Es que otra ninguna opción diferente. Y es otra opción diferente. Son casi que diferente sería no ir a esa esquina o no salir de la casa o sea, hay 1000 cosas que pueden ser otra opción diferente. Por ejemplo, en lo de la dieta, es decir, no hacer dieta y hacer ejercicio y gastarte todas las calorías en otra cosa. Hacer ejercicio es lo que yo decía, si no ejercicio, si no hago dieta. Y en ambas opciones. Ambas opciones sería, qué sé yo, tal vez dieta y ejercicio. Podría ser no hacer nada. Las 2 opciones, sí, no hago dieta ni hago ejercicio y me acepto como soy y tal vez hago yoga, meditación o lo que quiera o algún trabajo. Pero si la pregunta es si la hace acompañada de un doctor, ¿sí o no? Básicamente, esa era la pregunta. La primeramente es ella ya tomó una decisión cuando ya plantea si la hace acompañada de un doctor o no. ¿Sí? Entonces, ya hay algo decidido, sí. Ya tiene decisión tomada, va a hacer dieta, va a hacer esa dieta que eligió, esa específica. Ya, entonces tú dices, a ver, ¿cuál es la pregunta? Y es importante decir bueno, como decía el Guillermo, decir, bueno, si hace acompañada de un doctor, ¿qué gana? Posiblemente gana que como pagó al doctor, le toca ir y se ve obligada a hacer la dieta y capaz que le funciona mejor. Ya, si no pagó a nadie, posiblemente el no pagar te hace soltar esa situación. Puede ser ambas opciones, es decir, en vez de ir cada semana, hacerse un chequeo una vez al mes, pagando solo la consulta del doctor y seguir algo así. O sea, como opciones hay muchas en ese sentido, pero es romper con el dilema, romper con algo que tengo como que es sí o no y que si suelto una de las dos pierdo algo. Entonces, ampliar la decisión, que el cliente se dé cuenta primeramente que tiene el poder, porque recuerden que toda la decisión se trata de poder. El rato que nosotros asumimos la responsabilidad de tomar una opción, un camino, una alternativa, estamos ejerciendo un poder. Y cuando uno ejerce un poder, hay consecuencias. Eso es importante. Y esto, aparte de terapéutico, es educativo, ¿no? Y educativo, es decir, si es que Moraima decide hacerlo sola y ya lo ha hecho antes, que es importante, si lo has hecho antes sola, ¿te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? ¿Qué si has hecho que te haya funcionado?
Entonces son las preguntas y es ir por el camino que sí funcionó. Porque Ok, si has escogido un camino que no funcionó, posiblemente no te va a funcionar en la segunda o tercera ocasión, va a fallar también. Entonces, y las preguntas. Sí. Margarita, lo que pasa es que terminamos en verdad en algo como que al final yo asumí que sí, que hago muchas cosas por agradar. Ok. Por agradar, porque yo sé que debo hacer una dieta baja en carbohidratos porque no quiero estar predispuesta por resistencia a la insulina a desarrollar diabetes. Y siento también que cuando estoy con el médico, como dijiste, si es que le pago y eso, me siento en compromiso de cumplir y agradar. Entonces al final terminé concluyendo que toda mi vida he estado agradando al mundo y no a mí. Y no a sí misma. O sea, exacto que eso es el tetralema. Es decir, que normalmente muchas veces frente a una situación, nosotros vemos 1, 2 o 3 opciones, pero cuando se hace este ejercicio en donde parece cosas como ilógicas, ¿no? Las 2 opciones al tiempo o ninguna de las 2 u otra opción, termina entendiéndose que el dilema no es el que está planteado en la superficie del problema con lo que viene la persona, que es lo que normalmente viene. La persona viene con un problema, sino que el dilema está abajo, que hay algo más abajo, ¿sí? Como que entonces el tetralema es un método para lograr que el consultante mire un poco más en profundidad y realmente mire si el dilema es el que él se está planteando o si hay otra situación debajo más importante y que puede ser lo que realmente necesita resolver. Me parece que este método del tetralema les permite eso. Y si es por ejemplo, una empresa, pasa lo mismo. ¿Sí? La gerencia se enreda en una visión u otra visión, pero puede que hayan otros dilemas más de fondo en la situación y otras soluciones que la organización no se ha permitido ver. Creo que el método me parece interesante por eso. Y algo que también me parece importante es el hecho de que cuando el cuerpo ya te va diciendo y te dice que ni el sí es el que me hace sentir cómoda, ni el no es el que me hace sentir cómodo, entonces el saber que hay otras opciones es como abrir mi mente a buscar, es decir, bueno, o sea, no es por ahí, el camino no es ese, o sea, al menos mi cuerpo no se siente cómodo con esas 2 opciones. No es lo uno ni es lo otro, entonces es ver algo diferente. Y ahí, porque necesariamente cuando hay una pregunta, vas a empezar a buscar respuestas. Pero claro, al facilitador no le corresponde encontrar esas respuestas. Y por eso es lo que el Camilo se rompía la cabeza queriendo encontrar respuestas. No. No va por ahí, sino es el hecho de que Moraima se dé cuenta y diga, a ver, en ninguna de las 2 me sentí cómoda. Me sentí cómoda en la de una tercera opción que todavía no encuentro. Y ahí es decir, bueno, ¿cuál sería? Ahí sí entras tú y ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería? ¿Qué te gusta? ¿Qué prefieres desde el ejercicio? Desde esto. Entonces ahí ya vienen a abrirse un montón de nuevas probabilidades que podría ser. Entonces, yo creo que es el principal objetivo de esto, es sacarle a la persona, como decía Guillermo, del sí y el no. O sea, es sacarle a la persona de ahí. Y claro, nosotros como acompañantes no vamos a saber cuál es lo que más le conviene o qué le gusta hacer a la persona. Es la persona, entonces simplemente es empezar nuevamente con las preguntas y ahí vendrán muchas posibilidades. Y créeme que encuentran más de las que tú mismo te puedes imaginar. Y las personas empiezan a buscar en su mente, dicen, no, o sea, ninguna de las 2 me funciona. Busco algo, qué le gusta, cómo lo hace, cuándo lo ha hecho, dónde lo ha hecho.
Y las personas empiezan a ser muy, muy creativas porque recuerden que ellos son los que saben, no nosotros. Bueno, ahí te agradezco, gracias. Sí, bueno, gracias a Dios no se me notó delante de Moraima que tenía la duda de si la amiga, el prima, el ejercicio y demás. Pero y salió adelante. Pero lo que sí volvemos es como al juego del banco de las preguntas, ¿no? Que creo que Guillermo lo planteó desde cuando comenzamos corporativo, porque casi que esa es la guía y el alimento viene desde las respuestas de la persona, ¿no? Pero uno hace 2, 3, 5 preguntas y ahí viene el alimento para trabajar, viene la materia prima para trabajar desde las respuestas realmente, pero hay que hacer la pregunta. Y a veces se queda uno cortico con las preguntas. Ujú. Y como con la idea de lo que acaba de decir Tati es importante, no es con la idea de que yo tengo la respuesta. Créeme que eso le pasa a uno a diario en la consulta o esto es lo mismo. Y uno tiene que bajarse del cuento de que yo soy el que voy a resolver el asunto, de que yo le voy a dar un consejo, ¿sí? Aclarador. No. Uno hace preguntas que la persona busque respuestas porque las respuestas de la persona están en su propio entorno, ¿sí? No es lo que yo... A veces uno se pone en juego. Ah, sí, eso me hace acordar que yo alguna vez tuve una situación parecida y pero la pone en juego para que la persona vea otras opciones, ¿sí? Pero no, uno no tiene la obligación como consultor de encontrarle respuestas. Uno ayuda a abrir el abanico de posibilidades. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias, Moraima. Bueno, entonces... Guille, una Moraima, consulta. ¿sí? Guille, en este tipo de constelación exactamente de tetralema. Tetralema, sí. Sí, se podría decir que necesitamos más tiempo y como que necesariamente hacer la configuración de los que deben representarse. Digamos que yo le estaba comentando precisamente a Margarita y a Tatis que yo en la consulta individual a veces hago ese tipo de ejercicios, pero no sabía que se llamaban ni siquiera tetralema, ni nada de eso. O sea, digamos que era como algo de si una persona está en un dilema para tomar una decisión, por ejemplo, me separo o sigo con mi pareja. Es de ese talante el tipo de problemas que abordamos, ¿sí? Y entonces, pues yo no le voy a dar ningún consejo. Sí, sepárese del indio ese o no, siga acá. No, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Pero entonces le hago ejercicios de este estilo. ¿Sí? Bueno, una opción 1 es ¿cuál? Ni siquiera le digo que me diga, le dejo que me diga cuál es la opción. Le digo, ¿cuáles son las opciones que tienes? No me las digas. Solamente pones la opción 1, la opción 2, la opción 3. ¿Sí? Y entonces, ahora que pones la opción 1, la opción 2 o la opción 3, bueno, yo hago otra cosita que si me permite, Margarita, se los cuento. En toda decisión que uno toma, uno pierde cosas y uno gana cosas. Siempre en una decisión hay una pérdida y una ganancia. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, con la opción 1, ¿qué pierdes? ¿Qué ganas? Con la opción 1 puede ser el sí. Con la opción 2 es el no. ¿Qué pierdes? ¿Qué ganas? Entonces vas a poner una P del tamaño de lo que crees que pierdes y una G de ganancia del tamaño de las ganancias que crees que vas a tener. ¿Sí? En la opción 2, que no sé cuál es,
una P y una G. En la opción 3, una P y una G. Y ahora aprendí, porque eso sí lo aprendí ahorita con tetralema, es, oiga, y si fueran ni sí ni no, y si fueran ambas, son preguntas un poquito absurdas como de pronto desde la visión racional que tenemos y que Camilo tiene y que yo tengo también. Esas preguntas ni sí ni no, o ambas, como que no tienen lógica, pero resulta que a la persona sí le abre, uy, ahí apareció otra opción, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo le he agregado a mi método manual que tengo de P y G, pérdidas y ganancias en una decisión, es porque ahí uno le da más opciones a las personas y muestra más cosas. Y ahora le sumé, de verdad, ayer, antier tenía una consulta y le apliqué el ni sí ni no, ni o ambas, y claro, eso causa una confusión, pero aparecen nuevas opciones. Entonces, ese de pérdidas y ganancias es bueno porque le da más elementos a la persona de por qué sí se siente cómoda en una situación o por qué no. Cuando tú te paras sobre la opción 1, que puede ser la sí, y tú ya sabes cuál es tu sí corporal, ¿no? El sí del vaivén, para dónde me voy. O se le pregunta, ¿estás cómodo ahí? ¿Te sientes cómoda? ¿Sientes tranquilidad? Yo lo digo como comodidad o tranquilidad. Ahora, si te pasas en la 2, ¿estás tranquila? ¿O no estás tranquilo? ¿O estás cómodo o incómodo? ¿Sí? Digamos que el sabio interior habla con solo 2 palabras. Sí o no, comodidad o incomodidad. Pero es el mismo ejercicio del tetralema. Entonces, ¿aparecieron más opciones? Sí, claro, aparecen más opciones. Entonces no es solo me separo o no me separo. Continúo como estamos, tal como estamos, o continúo con cambios. Con cambios, ¿qué cambios puedo hacer yo? ¿Qué cambios le pido al otro? A mi pareja, digámoslo así. Entonces, fíjense que sí, el método es bien interesante y se puede aplicar tanto en dilemas personales como yo le miro la opción o como le miro la opción en dilemas de las empresas, de las organizaciones. Me pareció bien interesante. Cuando hacías referencia al P grande o la G grande, quiere decir que le mides de qué manera. No, la persona le dice, pierdo tales cosas y gano tales cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿pierdo más de lo que gano? ¿O gano más de lo que pierdo? Sí, o sea, pierdo cosas y es como el equilibrio, es buscar que el equilibrio cuál es. Hasta que en alguna de las opciones la persona dice, aquí estoy equilibrado. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta que me hiciste, Marianela. Bueno, ¿alcanzamos para la otra? No, ya son las 8:11. Guillermo, una pregunta rápida. ¿Tú querías compartir lo que trabajaron o alguna situación diferente? Mariana. Perdón, no escuché, Margarita. Si es que querías compartir lo que habías trabajado o querías preguntar algo. O sea, de lo que habíamos trabajado teníamos unas dudas, pero si ya no tenemos tiempo, podemos hacerlo después.
Bueno, ¿son dudas así con P mayúscula o con P minúscula? Con P minúscula. Entonces, de una vez, porque después cambiamos de tema, con P minúscula. Ya, sí, por eso no voy a entrar en los detalles del tema, quizá así adentrarme en eso, sino más bien en el hecho de que, por ejemplo, entró una duda cuando estábamos trabajando, porque yo digo que Esmeraldita me guió muy bien a mí en mi parte, pero al momento en que me fue guiando en la entrevista mismo, me fue guiando como que haciéndome ver dos opciones. Cuando fuimos trabajando, como que me sentí bien en la parte de otra opción. Entonces ella ahí puso la otra opción y entonces fuimos ahí o sea, enseguidita viendo si es que esta otra opción me sentía bien en el sí, en el no y así, ¿no? Y claro, me sentía bien en el sí y yo me sentí contenta con esa parte, pero Esmeraldita estaba dudando en esto de que, o sea, enseguida como que dimos la vuelta y salió la otra opción. Y luego cuando yo trabajé con Esmeraldita, la parte del trabajo de ella era como que se empezó así mismo por lo mismo, ¿no? Haciendo el sí, el no, y luego vimos las otras opciones y salió como que ninguna de las dos. Entonces cuando salió ninguna de las dos, entonces buscamos como otra opción, pero tampoco es que como que estaba muy cómoda en esa opción. Entonces sí es que ahí empezó el ingresar una nueva opción según en esta cuestión. Entonces el dilema venía en el momento en el que empezamos nosotros a decir, bueno, es que tenías dos opciones, pero yo le dije a Esmeralda, pero es que tú te saltaste de esta parte, de este muñequito que era ambas opciones. Pero en realidad, si mi situación, si mi dilema era, por ejemplo, en el caso de pareja, entonces de igual que no ibas a tener como que dos opciones. O sea, como que yo sentí que simplemente nos conectamos tanto que lo que Esmeraldita hizo fue bien al momento de conectar la otra opción con que la otra opción podría ser otra persona, así alguna otra cosa. Y resultó bien. Y en cambio en el de ella sí podían ser las dos opciones. Y cuando yo hice las dos opciones, salió que puede ser otra opción, pero no específicamente una de las que estaban aquí, sino otra. Entonces ahí entramos en la parte de que yo ahora me doy cuenta de que la conexión entre el cliente y entre la persona, o sea, el constelador, en el caso de la persona que está atendiendo, simplemente como que va fluyendo y se va dando como, o sea, como tiene que darse, ¿no? En ese momento. Porque al final yo me sentí satisfecha con cómo lo hizo Esmeraldita. Entonces decíamos ahora, no sé si es que en realidad lo hizo bien o lo hizo o no, pero porque pensamos en la teoría, podríamos decir en que queremos abarcar todo. Pero yo siento que así fue dándose y resultó bien. Y también en la parte en la que cuando yo hice, también resultó bien, empezando por la otra opción. Entonces ahí empezamos. Yo para mí, o sea, me sentí contenta. No pudimos terminar la parte de Esmeraldita porque se terminó el tiempo, porque faltaba como que el buscar cuál era esa otra opción. Ya, entonces yo solamente le dije, tienes que buscar alguna de las opciones porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Pero era esa parte ahí como que uno quiere como que entren todas ahí, pero en el momento de que Esmeraldita hizo, o sea, se saltó de una, pero porque eso es lo que quizá ella sintió que tenía que hacer, pero resultó bien. Entonces eso era como que el tema nuestro de... Bueno, recuerden una cosa que es importante. El método no quiere decir que primero hay que hacer una cosa y otra cosa y todo, sino que en la interacción que uno tiene con los consultantes se va dando. Y ustedes pueden usar todas las fichas, pueden usar una ficha, dos fichas, de acuerdo a la interacción que se va dando. Y el que tiene la razón es el cliente. Si el cliente se siente contento y se siente satisfecho con lo que ustedes han hecho, si hayan puesto una, dos, tres opciones y él haya entendido y visto y se está satisfecho,
Eso es, no tienen que jugarse todas las fichas, siempre hay que tener bajo la manga algo. Y ahí es como los payasos de circo que siempre sacan alguna cosita debajo de la manga. Entonces es esa situación. Y no es que está bien o está mal, es simplemente que ustedes lo van construyendo. Recuerden que esto es una construcción entre alguien que facilita y alguien que le permite que le acompañe. Eso es del todo. Y en ese caminar, tanto aprende el que facilita como el que es acompañado. Ese es el intercambio que se da en esta situación, porque ustedes también van a aprender algo, porque si les piden que les acompañen en un dilema o un tetralema o lo que quieran, también va a resonar en ustedes muchas cosas. Y si el consultante resuelve algo, eso también se resuelve en ustedes como facilitadores. Así no sepan qué es como que algo cuadra, algo resuena, algo se hace isomórfico. Isomórfico es que una forma grande abarca a las otras pequeñas y eso les ayuda a ustedes como facilitadores también a ampliar su visión, a reconocer o aplicar esas soluciones en cosas propias de ustedes. Entonces, no se pregunten nunca si está bien, si lo hice bien, si me faltó una ficha. No, no es por ahí. Aquí decimos en constelaciones menos es más. Ya. Y si que con 2 o 3 movimientos pueden solucionar algo, está bien. Y si es que les hacen falta todos los que ustedes quieran poner y se sienten cómodos con eso, también está bien. Porque el consultante dice, sí, tuve alguna respuesta, ahora es diferente, me siento cómodo. Entonces eso ya es un camino para que ustedes sepan que sí, que por ahí fue y que fue de crecimiento para las dos partes. Y no más. Y solo haciendo es que se aprende. Sí. Margarita, es que hay una cosa, digamos, como las opciones no son del consultor, son del consultante. Cuando tú haces una pregunta, y uno, por ejemplo, podría hacer una pregunta, ¿y habrá otra opción? ¿Sí? ¿Otra Claro. opción nueva al sí y al no? Entonces, el consultante es el que se responde. Y puede que cuando el consultante llegue a esa otra opción, después se da cuenta de que, uy, hay otra opción. O sea, de esas tercera opción o cuarta opción, aparece una quinta. ¿Sí? Eso es del consultante. Nosotros solamente preguntamos y habrá otra opción y ya. Las respuestas, eso digamos, en el proceso de la hipnosis ericksoniana se llama la búsqueda transderivacional, o sea, la búsqueda que deriva de otra búsqueda. ¿Sí? Una búsqueda que deriva a otra. Y eso es de la persona, no del consultante, no es de uno. Uno solamente hace una pregunta clave. ¿Y habrá otra opción? ¿Y habrá otra opción? Entonces... Y también es importante que hay veces en que elijo no elegir. También. Esa es una opción. Es una opción. En este momento elijo no elegir. Es otra opción. Entonces, es saber que el poder está en mí y que no me empujan sino que decir, bueno, no me siento listo para elegir, entonces yo elijo no elegir. Por ejemplo, lo que Marianita decía, no puedo elegir entre dos parejas, y ahí te preguntas, ¿será factible que no puedas? Ya, a veces pasa. En ciertas culturas no solo tienen 2 parejas, sino 5 las que pueden mantener y todo. Entonces es romper con lo que está establecido y es romper con esquemas culturales, mentales, para que te sientas menos encajonado y que sepas que sí, puedes elegir las 2 opciones, a la vez tienes que pagar consecuencias. De acuerdo a la cultura que estés, de acuerdo a la educación que te hayan dado, de acuerdo a lo que quiera, pero sí es factible. Entonces eso es importante también.
Una cosita, es que Muchas gracias. con